Hola chicos. Bueno, vamos a seguir con las clases de química. Vamos después de lo que estuvimos viendo de uniones químicas, vamos a empezar con la parte de lo que se llama la geometría molecular y, y fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es el contexto de todo? Bien, lo primero que estuvimos viendo fue lo de uniones químicas, porque una vez que uno puede hacer unión química, podemos después definir lo que es la geometría molecular, y con estas dos cosas nosotros podemos predecir qué fuerzas intermoleculares tiene y la importancia de saber qué tipo de fuerzas intermoleculares participan en una molécula nos permite conocer características de las sustancias. Por ejemplo, hay moléculas donde no tienen polaridad y tienen un comportamiento. Hay moléculas que tienen polaridad y tienen otro comportamiento. Las moléculas que no tienen polaridad pueden ser disueltas, por ejemplo, en solventes no polares, que es lo que tradicionalmente uno llama con el nombre de solvente, ¿no? Cuando uno pinta, ¿sí?, para poder sacarse la pintura, utiliza un solvente. El solvente en realidad es un solvente no polar, que puede ser el agua ras, que puede ser el benceno. Hay otro que se llama tetracloruro de carbono, que disuelven, se usan para distintos tipos de situaciones. Pero después tenemos solventes polares, y el solvente polar universal es el agua, porque es el solvente que más sustancias logra disolver. Entonces, nosotros con todo esto que estamos viendo, podemos predecir qué comportamiento puede tener una molécula. Por ejemplo, si lo voy a poder disolver en agua o no, si puedo remover una mancha de una prenda o no, y si un polvo lo voy a poder disolver en agua o no. En química eso es muy importante, porque con esa lógica se pudo construir una molécula como la del detergente, que me permite remover grasa, que es una sustancia no polar, utilizando agua, que es un solvente polar, ¿no? Porque uno tiene que entender que, por ejemplo, cuando uno trata de lavar algo que tiene grasa, si yo uso agua, no remuevo perfectamente la grasa. Si el agua está caliente, sí, logro sacar un poco de grasa, pero nunca, nunca, nunca voy a poder eliminarla. Usando detergentes, y entonces se pudo diseñar una molécula que cumpla las características de poder disolverse la molécula tanto en agua como en grasa. Y esa es la lógica del detergente. Bueno, entonces vamos a empezar primero a definir un poco el comportamiento de las uniones químicas. No vamos a entrar de lleno a geometría, porque vamos a tratar de explicar las cosas desde la estructura más básica de una molécula. ¿Sí? La molécula más básica está formada por dos átomos. Entonces vamos a analizar el comportamiento de una molécula que esté compuesta por dos átomos. Y cómo cambia ese comportamiento dependiendo qué tipo de enlace tenga. Y dentro de los dos grandes tipos de enlace, el iónico y el covalente, dentro del covalente vamos a ver que también hay diferencias. Y también vamos a poder ver que hay un gradiente en la conformación de los enlaces, ¿no? Porque a veces uno siempre tiende a pensar que, como la matemática, que es una ciencia formal y tiene cierto grado de absoluta frente a algunos axiomática, frente a algunos enunciados, bueno, en química esto no pasa. Entonces yo no puedo separar que siempre todos los compuestos que estén formados por metal y no metal, la molécula va a tener un comportamiento, va a ser iónica, como tampoco podemos decir eh, absolutamente que una covalente polar, una covalente no polar, sea que la diferencia de electronegatividad sea mayor a 1 o a 0,4. O sea, esas cosas no existen tanto. No hay un número absoluto. Ustedes habrán visto que decíamos que si yo tengo una molécula cuya diferencia de electronegatividad es más de 1,9 en enlaces iónicos, bueno, vamos a poner algunos ejemplos como para que uno vaya entendiendo que hay como un gradiente, un degrade de situaciones entre
una covalente polar, perdón, una covalente no polar, hasta el enlace iónico, bueno, tenemos todo el recorrido formado por moléculas. Entonces veamos la primera imagen compartida. Acá tenemos una primera situación, que tenemos átomos, si tenemos iones, las uniones son iónicas, después tenemos la unión metálica, que la vamos a trabajar, y después tenemos lo que se llaman las uniones covalentes. Las uniones covalentes, ¿sí? Tenemos lo que se llama la covalente pura, ahora vamos a ver otros gráficos, y una covalente con polaridad. ¿Qué estamos indicando, por ejemplo, que algo pueda tener polaridad? Bueno, por empezar acá tenemos la molécula de agua, que está hecha la unión covalente, acá está compartiendo un par de electrones, acá está compartiendo otro par de electrones. Sabemos que la electronegatividad del oxígeno es mucho mayor que la del hidrógeno, entonces este par compartido lo va a tener más cerca el oxígeno. Igualmente este par, entonces yo puedo decir que en esta región del átomo, de la molécula, voy a tener una mayor concentración de electrones, definiendo una zona. Esta delta es una densidad de carga negativa. En contrapartida, el hidrógeno, que estaría perdiendo sus electrones, se queda con su protón, y acá tenemos una densidad de carga positiva. Y acá tenemos una imagen del concepto de lo que sería una molécula con polaridad. En una región va a estar concentrada la carga negativa, en otra región va a estar concentrada la carga positiva. Veamos este caso. Tenemos una molécula no polar, una molécula homoatómica, está formada por el mismo átomo, que es el nitrógeno, de alta electronegatividad. Acá a los costados estamos viendo que está indicando que la electronegatividad es 3,04. Y fíjense que acá la nube es verde y está homogéneamente distribuida, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la disputa de los nitrógenos por los tres pares que tienen, hace una covalente triple, los dos nitrógenos se disputan con la misma intensidad los pares electrónicos compartidos. Entonces no hay un desplazamiento de la carga del enlace y de los átomos hacia alguna región en particular. Quedan uniformemente distribuidos, entonces no tendríamos polaridad. Por eso acá hay un indicador acá arriba que está indicando que es un enlace covalente no polar. La diferencia de electronegatividad en este caso es 0. Pasamos al siguiente ejemplo. Estamos analizando acá una unión, no estamos hablando de una molécula, estamos hablando de una unión entre el flúor y el oxígeno. Hay óxidos de flúor, son poco comunes, pero bueno, el óxido de flúor, el flúor es más electronegativo que el oxígeno, pero ambos tienen una alta electronegatividad. Obviamente que los electrones compartidos van a estar más cercanos al flúor que al oxígeno. Sería un caso donde el oxígeno, el único caso donde puede perder electrones es el oxígeno. Y fíjense que hay cierta polaridad. Ahí dice diferencia de electronegatividad 0,54. Los pares de electrones que estarían acá compartiéndose los tienen más cerca el flúor. Acá vamos a tener un poco más de polaridad que en esta región de la molécula. No queda clasificado estrictamente como covalente polar definido, pero sí tiene cierto grado de polaridad, por eso el indicador está ubicado en esta posición de la escala. Pasamos ahora a otra molécula. Esto ya sí es una molécula formada por el cloro y por el hidrógeno, que es el cloruro de hidrógeno, donde el cloro es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Vemos que la diferencia de electronegatividad es 1,6. Los electrones del enlace los tiene más cerca el cloro que el hidrógeno. Acá vamos a tener una densidad de carga negativa, acá vamos a tener una densidad de carga positiva. Por ejemplo, esta molécula se disuelve en agua. ¿Qué significa? Que si yo tengo el cloro de hidrógeno, que es un gas, y lo hago burbujear en agua, nosotros vamos a ver que las moléculas van a desaparecer dentro del agua, ¿sí? Se van a quedar completamente disueltas. Una situación que ustedes a lo mejor sí ven más seguido es, por ejemplo, cuando uno nada, que inhala aire y después exhala un conjunto de gases debajo del agua. Cuando uno inhala, respira el oxígeno.
no el nitrógeno, porque el aire está formado por oxígeno y nitrógeno. El nitrógeno entra a los pulmones y sale, no reacciona con nada. Los gases que exhalamos son el producto de la respiración, el dióxido de carbono, nitrógeno que no reacciona y probablemente alguna cantidad de oxígeno que no haya hecho el intercambio con la célula para poder respirar y que también esté saliendo por ahí. Fíjense que nosotros gritamos a veces debajo del agua y sale una burbuja hasta la superficie, la burbuja no desaparece, lo que podemos decir que esos gases no se disuelven en agua y podemos decir que es un conjunto de gases que no tiene polaridad, o sea, gases que no tienen polaridad no vamos a poder disolverlos en agua, gases que sí tienen polaridad los vamos a poder disolver en agua, después vamos a explicar cómo funciona ese mecanismo. Acá tenemos una unión, bromo y magnesio. Bueno, uno podría decir, es iónica este compuesto. Bueno, no es claramente iónico, tiene mucha más diferencia de electronegatividad que el covalente polar. El bromo es muy negativo, el magnesio es positivo, y a veces lo que cambia es la estructura del sólido, ¿sí? Probablemente esto sea sólido, pero tenga no forma un cristal definido como el del cloruro de sodio, ¿sí? Y por último llegamos a esta situación que es el óxido de calcio. En el óxido de calcio, fíjense, el oxígeno está recontra súper negativo, el calcio muy positivo. Acá estamos en presencia de un sólido cristalino, ¿sí? Ese sería como el recorrido entre algo que es no polar hasta lo extremo no polar, contra lo extremo que es lo iónico. Entre los átomos no saben quién está haciendo qué tipo de unión, es una clasificación que hacemos nosotros, y la clasificación está muy sujeta a las características de cada compuesto. Es decir, que todos los nombres que nosotros pongamos es frente a lo que nosotros observamos y podemos clasificar. Si es un cristal, si es un sólido amorfo, si es líquido, si es sólido, etcétera, etcétera, etcétera. A partir de eso, tendremos en cada uno de esos casos, que después los estaremos viendo, tenemos fuerzas intermoleculares. Ahora, es decir, fuerzas que actúan entre moléculas. Ahora lo que estoy explicando es cómo unas moléculas formadas por dos átomos cambian la polaridad, desde no tener polaridad hasta tener la polaridad extrema. Para poder, ¿cómo podríamos decir?, reforzar lo último, acá tenemos un cuadro, ¿sí?, donde me indica el porcentaje del carácter iónico de algo, para que más o menos entiendan cómo funciona. Partimos de la molécula de cloro 2, una molécula no polar. El cloro es un gas, ¿sí?, que está formado, está constituido por dos átomos de cloro. Los átomos de cloro, como los de nitrógeno, al principio compiten con la misma intensidad, no hay desplazamiento, no tiene polaridad alguna. Y ahí vamos aumentando. Fíjense cómo el yoduro de bromo tiene un enlace más de carácter no metálico que el yoduro de hidrógeno, o que el cloruro de yodo, o el bromuro de hidrógeno, o el cloruro de hidrógeno, como va aumentando, ¿no? Siendo todos no metales, ¿sí? Va aumentando su carácter de covalente no polar a covalente polar, hasta llegar al ácido, al fluoruro de hidrógeno. Y después ya tenemos compuestos iónicos, el yoduro de litio, el bromuro de litio, el cloruro de litio, cómo van aumentando. Hay explicaciones por qué este está más bajo que todo se explica. Hasta llegar al extremo, sería el fluoruro de litio. Y acá tenemos la diferencia de electronegatividades de estas escalas. Fíjense cómo arrancamos de 3,2, que es el 92% de carácter iónico. Vamos a sacarle un poco el zoom, ¿sí? 92% del carácter iónico, hasta 0,105% de carácter iónico. Eso es para que vean que no todas las cosas son blanco-negro en la vida, y menos en química. Por último, ¿sí?, podríamos decir que tenemos el enlace iónico, que ya lo estuvimos viendo, que es el de máxima transferencia de electrones, el más polarizado.
Dentro de los covalentes tenemos el covalente no polar, que sería el del ejemplo del cloro, y después dentro del covalente polar, ¿sí? Todos fíjense que está el cloro representado, tenemos esta situación, donde tenemos polaridad, ¿sí? Un enlace covalente polar. Todo lo que estábamos hablando siempre está en el contexto que estamos analizando moléculas que están formadas por dos átomos. Veamos este ejemplo, donde se aprecia un poco más cómo va cambiando, ¿sí? Es como una especie de repaso lo que estamos viendo. Los efectos de la polaridad en los enlaces, el flúor con el flúor sería cero, la molécula parecida al del nitrógeno, pero acá la única cosa que tenemos es que estamos comparando siempre con el mismo anión, el flúor. El flúor con el flúor con el hidrógeno y el flúor con el litio, ¿no? Y fíjense cómo se va deformando la nube, ¿no? Ese efecto se llama polarización. Acá es como aumentan las electronegatividades, que vamos desde la del cesio, que es el menor electronegatividad, hasta del flúor, que es el de mayor electronegatividad. Y acá lo que vamos a definir es cómo puedo yo medir, ¿sí? Porque vimos que si bien no todos los enlaces covalentes polares tienen siempre el mismo valor numérico, ¿sí? Porque yo puedo decir que el fluoruro de hidrógeno es un enlace con más intensidad de covalencia que el del cloruro de hidrógeno, por ejemplo. ¿Y ahora cómo hago cómo sé yo cuál es el que más polaridad tiene de los dos? Bien, por eso se define esto. No vamos a usar cuentas, quédense tranquilos, que se llama el momento dipolar, pero sí va a ser un vector que nosotros vamos a usar para poder explicar por qué es más polar una molécula que otra. No hay cuentas, es todo teórico. Entonces, habíamos dicho que las moléculas dipolares tenemos dos polos, y el momento dipolar se calcula de esta forma. Q es carga, ¿sí? Serían la carga de los electrones. La carga de los electrones, por ejemplo, se pueden medir en la unidad del sistema internacional, que es el coulomb. Y R es la distancia que están separadas las cargas. El momento dipolar se calcula Q por R, pero esto, si aparece en alguno de las ejercitaciones, los valores de momento dipolar generalmente lo van a tener, porque esto solamente se puede determinar experimentalmente. ¿Cómo se puede calcular? Por ejemplo, tengo que saber cuánto R, por ejemplo, eso se determina experimentalmente. La dirección es el eje intermolecular. Supongamos mi molécula está formada por dos átomos, es el eje donde está la unión. Del positivo al negativo, ¿sí? Siempre va del positivo al negativo la dirección de la flechita. Y el módulo, ahí está hecha con una cruz, es un producto vectorial, cuando sean más grandes lo van a poder ver. Bien, cuanto mayor es la diferencia de electronegatividad, ahí está aclarando cómo se mide. Cuanto más diferencia de electronegatividad haya entre el positivo y el negativo, mayor va a ser el momento. Cuanto más separado, mayor momento dipolar. Cuanto más separación de las cargas, mayor momento. ¿Sí? Porque si aumenta el valor de R, el valor del momento aumenta, es directamente proporcional. Bien. Como estábamos diciendo, el momento dipolar, ¿sí? Es un vector que va del positivo al negativo, y entonces cuanto mayor sea la diferencia de electronegatividad, mayor la separación de las cargas, mayor el momento, como un repaso de lo que estábamos viendo. Fijémonos en este ejemplo. Tenemos el hidrógeno con el flúor, el hidrógeno con el cloro, el hidrógeno con el bromo y el hidrógeno con el yodo. Ahora, en este caso tenemos el momento dipolar de este vale 1,82. Debye es la unidad que se mide. La diferencia de electronegatividad es muy alta, es 1,9. Fíjense que si bien este enlace es más grande que el del fluoruro de hidrógeno, pero la diferencia de electronegatividad es brutal en este caso,
por eso es que tiene mayor momento dipolar, que podríamos decir, así como volviendo al tema del agua, que el fluoruro de hidrógeno es mucho más soluble en agua que el cloruro de hidrógeno, y que es mucho más soluble que el bromuro de hidrógeno, y a su vez que el yoduro de hidrógeno. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a la segunda fase. ¿Qué pasa cuando yo tengo moléculas tetratómicas que están formadas por 4 átomos? Ahí son todos compuestos binarios, bueno, excepto el último, que no es ternario. Este compuesto se lo llama binario porque está formada por 2 tipos de átomos, pero la molécula es tetratómica porque tenemos 3 de esto y uno del boro 4. ¿Cómo nosotros podemos determinar si el fluoruro de boro o el amoníaco o el tetracloruro de carbono son o no polares? Bien, acá tenemos que saber cómo es la geometría de la molécula. Es fundamental. ¿Por qué? Porque una vez que nosotros sepamos cómo es la geometría de la molécula, después analicemos las electronegatividades y definamos el vector momento dipolar, a partir de esa información puedo predecir si mi molécula es o no polar. Bien, la geometría de la molécula, ¿sí? La determina una teoría que se llama teoría del trepé. ¿Sí? Bien, entonces acá tenemos un diagrama de flujo lógico. ¿Qué cosas tenemos que saber? El momento dipolar, que es lo que yo decía recién, la diferencia de electronegatividad lo va a determinar, la geometría de la molécula y por último, la suma de los vectores. ¿Sí? Esas son las 3 cosas que nos permite a nosotros determinar si una molécula tiene polaridad o no, por ejemplo. Bien, la teoría del TREPEB nos permite determinar la forma de la molécula, es decir, cómo los átomos están dispuestos en el espacio. TREPEB significa, como está escrito ahí, teoría de repulsión de pares de electrones de capa de valencia o pares de electrones de valencia, y tiene como objetivo explicar la geometría de una molécula. Bien, es un modelo, como dice ahí, que sirve para... Lo importante de la geometría es saber dónde están los electrones, y si están solos, si no están solos, porque si están solos puede haber electronegatividad, puede haber una densidad de carga negativa y va a tener polaridad. Entonces, ya que los pares de electrones alrededor de un átomo central, pares de electrones libres o pares de electrones involucrados en los enlaces están cargados negativamente, estos tendrán que alejarse. Lo que está básicamente diciendo es que si yo tengo electrones que participan de un enlace o no, porque nosotros vimos, no sé, cuando hicieron la unión química del dióxido de azufre, del trióxido de azufre, en el dióxido de azufre tiene pares de electrones libres. En el trióxido de azufre no tiene pares de electrones libres. Entonces, los electrones que participan en los enlaces tienen carga negativa, y los electrones que tienen libres, obviamente también tienen carga negativa. Entre sí, todos los electrones enlazados o no enlazados se van a repeler entre sí. Y la máxima distancia, y van a tratar de ubicarse en la máxima distancia posible, ¿no? Porque la repulsión disminuye a medida que aumenta la distancia, como a veces pasa con las personas, ¿no? Cuando uno no le cae bien a alguien, cuanto más lejos, mejor. Es más o menos la lógica. Entonces, primero lo que uno tendría que plantear es la estructura de Lewis, ¿sí? Por eso yo les mandé a toda esta primera parte a hacer estructura de Lewis. Vamos a ir ahora con los postulados del TREPEB. Tiene 4 postulados que tenemos que seguir para poder hacer la geometría. Los 4 postulados. Este es el libro que yo les mandé en el link. Dice: el factor más importante que determina la geometría de una molécula es el número de pares de electrones externos, o de valencia, de los átomos involucrados en las uniones. ¿Por qué dice en las uniones? Porque después de todo, esas uniones son las que van a unir a los átomos, porque los que no estarían enlazados, como no están unidos a ningún átomo, no es una geometría molecular,
inciden en la geometría molecular, pero no pertenecen a la geometría molecular. B. Los pares electrónicos se repelen entre sí y se acomodan en el espacio de manera que la distancia entre ellos sea la máxima posible para que la repulsión sea la mínima posible, lo que estaba explicando hace un rato. La C. Los pares de electrones no compartidos, es decir, que no están presentes en los enlaces, ocupan más espacio que los electrones compartidos. Básicamente es que si yo tengo un átomo que tengo un par de electrones que no está unido a ningún átomo y otros pares de electrones que están unidos a otros átomos, esos van a ejercer más repulsión sobre los otros, entonces lo que va a lograr es que los otros se compriman un poco más, porque ocupan más espacio. Igual lo vamos a ver con cada uno de los ejemplos. Desde el punto de vista de la geometría de las moléculas, los pares de electrones compartidos que forman un enlace múltiple, por ejemplo en el dióxido de carbono que tenemos una doble, o en el nitrógeno que es una covalente triple, los pares de electrones compartidos en forma de enlaces múltiples se consideran equivalentes a un par de electrones de un enlace simple. Entonces, eso no influye que haya una covalente simple o una covalente doble o una covalente triple. Genial. Bien, y ahora vamos a empezar a analizar. Esto podemos pensarlo de distintas maneras. ¿Cómo son las no polares? ¿Cómo son las polares? Vamos a analizar las moléculas que el átomo central no presenta pares de electrones libres. Bueno, no me acuerdo si quedó como quedó, pero acá les muestro lo que estaba hablando anteriormente sobre TREPEV, ¿no? Que es un repaso, teoría de repulsión de electrones de par de valencia, todo lo dicho anteriormente corresponde a esta imagen, no me acuerdo si apareció, no es que no me acuerdo, no sé si apareció, que es lo peor de no acordarse. Acá algunas cosas que uno tiene que tener en cuenta, que es lo que planteaba, cómo es que se justificaba cuáles son los electrones que tienen que intervenir, que es primero hay que plantear la estructura de Lewis, de la molécula del ion, se marcan las regiones, etcétera, etcétera. Esto no todavía. Y acá están los postulados que acabo de repetir, que acabo de decir. ¿sí? Esto está en el libro, que yo les mandé en el link. Este sería el link. Y por último, vamos a tratar de explicar, yo les decía, por tipo, ¿no? Y vamos a analizar, ya les digo cuál vamos a analizar. Vamos a analizar este. Vamos a analizar el primero, ¿sí? Está en el libro también, que es el cloruro de berilio. ¿Cómo sería la geometría? Bueno, lo que dice la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia dice que el ángulo del enlace queda la geometría de la molécula queda determinada por los electrones que pertenecen al enlace. Fíjense que si bien el cloro y el berilio es un metal y un no metal, pero están formando como una unión covalente, porque están en esa región entre lo que sería el iónico puro y el covalente. Por eso está representado como un enlace covalente. El átomo central, en este caso el berilio, no tiene pares de electrones libres. O sea, los dos electrones del berilio están involucrados en un enlace. Bueno, el cloro tiene 7, berilio 8. Esta sería la estructura de Lewis. Ahora, lo que dice es que los electrones siempre se tratarán de ubicar en lo más lejanos posibles. Y claramente, si yo tengo acá cargas negativas y cargas negativas, la mejor manera que esto va a estar dispuesto es de esta manera. Acá tenemos, por ejemplo, el átomo de berilio y acá los dos átomos de cloro. Acá tenemos, es una pena que no lo hayan puesto, el ángulo de enlace, ¿sí? El ángulo de enlace significaría el ángulo que forma los enlaces de los electrones. En este caso el ángulo es 180 grados. ¿Sí? Este sería uno de los ejemplos donde el átomo central está unido a dos átomos, en este caso el mismo átomo.
Vamos a ver ahora el átomo central unido con 3 átomos, pero sin pares de electrones.